Bienvenidos al tutorial de cómo abandonar la carrera para convertirse en strippers. Bienvenidos. A los que vienen de YouTube ya saben más o menos por dónde va el concepto o lo que vamos a tratar en este podcast. Pero si me estás viendo de Instagram, por ciertos saludos, los tengo un poco abandonados, pero aquí estamos. Y si vienes de un estado o alguna otra cosa que no sea YouTube, pues vamos a ponerlo un poco en contexto para que sepan más o menos de qué estamos hablando. ¿Cuántas veces no has escuchado a alguien decir: desperdicié años de mi vida en una carrera que de verdad no me funciona, no estoy trabajando de lo que estudié y aparte cuando ya entras en lo que es lo que estudiaste no estoy ganando lo que me dijeron que iba a ganar? Bien, esto puede ser una situación que se da mucho, sobre todo para recién egresados, para los que ya llevan rato trabajando. Sí pueden tener cierta razón ahí de exigir o ponerse en ese plan, pero también hay otras alternativas. Pero hoy me voy a concentrar en los recién egresados, porque lo he escuchado mucho y esa es una opinión que se detonó mucho por el meme, precisamente que dio pauta al video de relleno que acaban de ver, Ingenieros versus OnlyFans. Es básicamente una, digamos, sátira de ese meme, un temilla que me saqué del fuste. Pero trata esto de la frustración que pueden pues sufrir algunos. Y es que aquí inevitablemente surge la pregunta: ¿cómo saber cuánto merezco ganar? ¿Cómo saber si de verdad debo de cobrar todo eso? El hecho de tener ingeniero en no sé qué, en aeronáutica en este caso, ¿me debe hacer acreedor de un salario mayor a 15,000 pesos por el simple hecho de tener ese título? Y es que sí, vienen mucho estas preguntas, vienen estas dudas y precisamente yo quisiera aportar mis 2 pesos en esta opinión para que pues deje de haber tanta polémica y gente quejándose. Yo no soy tan partidario de quejarme, soy más de un hombre de acción como el general Shang, pero pues a veces hay quienes no encuentran cómo y no todo el tiempo fui así, a veces también uno cae en esto, ya no tanto, fíjense, ya no he caído tanto en esto, pero antes, el Ricardo de hace unos años, 5 para ser exactos, sí decía esto. Me da un poco de pena, pero los voy a también a introducir a cómo yo pensaba en ese momento porque no conocía todo el panorama. Y el Ricardo de hace unos 5 años decía: yo no voy a cobrar menos de 10,000. Entonces, no, porque no, güey, pero bueno. Si yo me encontrara con mi yo de hace 5 años, le daría unas guajoloteras y le diría: espérate, vamos a ver bien el panorama. ¿A qué se debe todo esto? Yo creo que también tiene que influir mucho con ciertas cosas que voy a desarrollar aquí. Lo tengo en mi libretita, en esta hermosa libreta donde fui desglosando los temas y todas estas ideas que se fueron enrollando en mi cabeza. Y dije, todo esto parte de un hilo, de este hilo conductor que me va a llevar más o menos, dentro de mi hipótesis, a una conclusión de cómo es que muchos de mi generación pensamos así. Y el primer punto que quisiera tratar acá es la crianza. Y esto también afecta, en el nivel socioeconómico también afecta, pero eso es otro punto que voy a tratar más adelante. Pero en cuanto a crianza, si tú fuiste alguien sin carencias, porque esto también influye mucho, si fuiste alguien con un estilo de vida decente, se podría decir, creciste con padres, digamos, medio sobreprotectores. ¿Por qué digo así, no? Porque cuando tú ya tienes más de 15 años no le puedes echar la culpa a tus papás. Ya tienes peleas en el coliseo, hijo, ya tú puedes ejercer tu propio criterio y ya no está como para echarle la culpa a otros. Pero si tú tuviste una crianza de este estilo, muy posiblemente fuiste sobreprotegido y creciste escuchando lo siguiente. Muy seguro estoy de eso. Tus papás te decían: yo siempre voy a trabajar para darle a mis hijos lo que yo nunca tuve. Y es que esto es muy bonito, es una ideología muy, pues, romántica se puede llamar, pero creó muchos hijos conformistas, creó muchos hijos huevones, creó mucha gente que le da miedo enfrentarse al mundo, mucha gente con papitis o mamitis, que no quiere enfrentarse al mundo porque está dentro de su burbuja de sobreprotección, y cuando se enfrentaron al mundo empezaron a culpar a otros. Creo que se me lo chacaleé de Rocky. Bueno, pero cuando se enfrentaron al mundo empezaron a ver que no era tan fácil o no era en ese concepto
que tenían en mente, porque todo es más bonito cuando lo imaginas, como por ejemplo vas a un partido de fútbol y antes de jugar te imaginas más o menos que tú eres el crack, que tú metes todos los goles, que tú eres quien lleva la batuta, ¿no? En tu imaginación se ve poca madre el partido, pero es muy distinto cuando ya lo juegas. Ahí ya tienes el cansancio presente, a lo mejor no todos los factores juegan a tu favor, porque es un juego en equipo. Si tú no te entiendes con tu equipo y no le sabes comunicar qué es lo que quieres hacer, por más que te imagines la jugada, pues no la vas a poder ejercer, porque necesitas a ese equipo que te entienda para que tú puedas hacer lo que quieres. Pero pues fuera de este ejemplo, o ya volviendo a la realidad, cuando muchos se enfrentaron a lo que era el mundo real, hostil y sobre todo un poco caótico, porque ahora es más caótico que antes, empezaron a venir todas estas quejas. Y yo lo puedo entender también, porque pues afortunadamente tampoco me faltó nada y yo sí caí en cierto conformismo. Y esto me recuerda una historia. Yo estuve a punto de ser trabajador general de la difunta Interjet. No sé si ya se murió. Eso es tema para otro podcast precisamente. Una lástima. Es la primera y única aerolínea en la que he volado. Pero pues esperemos que se recupere y si no, pues queda como un bonito recuerdo. Bueno, volviendo al tema. Yo estuve a punto de aplicar por un trabajo de trabajador general, valga la redundancia, de Interjet. Pero el trabajo consistía en horarios rolados. Los horarios rolados eran turno matutino, vespertino y nocturno. El turno nocturno era el que más le causaba ruido a mis papás. Y por esto me dijeron, no, tú no tienes por qué trabajar ahorita, yo te doy lo necesario, tú concéntrate en la escuela. Si Ricardo de hace 6, 7 años hubiera tenido los huevos de tener criterio y decir, no está bien, gracias, pero yo quiero hacerme una trayectoria, aunque sea empezando como trabajador general, pues otra cosa hubiera sido, otro gallo me hubiera cantado y a lo mejor ya estaría trabajando en la industria. Pero no, el Ricardo de hace 7 años dijo, bueno, sí, gracias. Y ya, no, se quedó ahí conforme, se quedó ahí... pues sí, tiene razón y no quiero sufrir de falta de horarios y bla bla bla. Además estaba muy concentrado en el físico y todas estas cosas y ya me valió, lo dejé ahí. Y sí, estoy consciente de que hubiera sufrido los horarios, el tener que conllevar la escuela, pero después de que ya sales, después de que ya no te entra tanta prisa por salir de la escuela, que lo haces más por aprender, que gestionas tú tus horarios para que te quede tiempo, sobre todo también para conocer más cosas a fondo, estudiar más y hacer ciertas cosas, tener tiempo libre, como quien dice. Te das cuenta que sí se puede o sí se podía en mi caso y dices, wow, ¿por qué no lo hice en su momento? Pero ni modo, esto también es una frase muy bonita que dice mi mamá, también creo que dice mi abuelita. El hubiera es el presente perfecto de me apendejé, entonces ya no lo hice, ni modo. Queda como una anécdota. También puede conllevar la frustración de compararte con cómo eran tus papás en el momento que tenían tu edad. Y créanme, muchos, me he sentido identificado con muchos por estas mismas cosas. Porque a muchos nuestros papás nos dijeron, a tu edad, yo ya hacía tal cosa y yo tenía esto, tenía el otro, y es que es cierto. Muy seguramente tus papás, si es que eres de mi generación, poquito antes, poquito después, si eres de esta generación, tus papás antes de los 20 ya tenían carro, ya habían tenido su primer carro. Y tú a lo mejor en estos momentos, a tus 20 y tantos, todavía no logras ni el primer carro. Y también está esto, a tu papá a los 20 y tantos ya se estaba casando. Y tú a los 20 y tantos ni pinche no habías logrado tener. También viene esto de tu papá a los 20 y tantos también, ya después de que se casó, sacó un crédito hipotecario. Y tú todavía sigues viviendo con ellos y pinches renta no te da, ¿no? No te alcanza. Puede volverse en algo súper frustrante si te comparas con todo lo que lograron a tu edad tus papás, pero debemos entenderlo, eran épocas distintas. Por eso mucho también tiene que ver con la brecha generacional. Muchos se quejan de que los millennials somos huevones, que no le echamos ganas,
cuando no estaban viendo el panorama de que el entorno laboral cambió demasiado, y te lo voy a explicar. También era muy popular, y no sé si lo escuchaste, yo estoy muy seguro que sí, que entraran a trabajar desde antes de que cumplieran la mayoría de edad.